En el Archivo Municipal de San Luis Potosí, escondido entre documentos polvorientos de mediados del siglo XIX, hay un expediente que nunca debió salir a la luz. El testimonio parcial de una investigación que las autoridades locales decidieron guardar sin resolución se encuentra en un documento fechado en octubre de 1854. Los sucesos documentados en esas páginas amarillentas muestran una historia que reta cualquier entendimiento acerca de los límites de la crueldad del ser humano, particularmente cuando éste se esconde tras el velo de la dignidad social. En las afueras de la ciudad de San Luis Potosí se encontraba la hacienda San Jerónimo, una fortaleza construida con adobe y cal que estaba rodeada por vastos campos de maíz y magueyes que se extendían hasta el horizonte. La rigidez de su moral y su fe católica inquebrantable hicieron que don Laureano Vázquez Mendoza, dueño de estas tierras, se convirtiera en una figura reconocida por toda la zona. Los domingos, en la iglesia de San Francisco, ocupaba el primer banco con su figura imponente, y las miradas respetuosas de los miembros de la congregación confirmaban su rol como uno de los cimientos de la comunidad. En la hacienda, la vida se regía por un orden inalterable. Las campanas de la capilla privada llamaban a la oración matutina al amanecer, mientras que los empleados se dirigían a su trabajo bajo el mando del mayordomo. El día a día se desarrollaba en silencio, solo interrumpido por el ruido de las herramientas golpeando la tierra y los cantos gregorianos que salían de la casa principal durante el tiempo de oración. Su imperio sobre la obediencia y el miedo a Dios. Principios que aplicaba de manera idéntica a su familia, sus tierras y sus empleados. En 1835, doña Esperanza Morales de Vázquez, su cónyuge, arribó a San Jerónimo siendo una joven de 18 años de edad que había sido educada en el convento capuchino de la capital. Siguiendo las costumbres de la época, las familias habían pactado su matrimonio con don Laureano. La pareja había convivido durante los años iniciales en un estado de armonía relativa, siendo bendecida con la llegada de 3 hijos varones con la promesa de mantener el linaje familiar. No obstante, María Soledad Vázquez Morales, una niña que mostró rasgos que inquietaron a sus padres desde el inicio de su vida, nació en 1842. Los archivos parroquiales señalan que el 15 de abril de 1842, María Soledad recibió el bautismo. Sin embargo, las observaciones marginales del sacerdote muestran detalles inquietantes. El padre Casimiro Herrera, que estaba en funciones en ese tiempo, anotó en su diario personal, hallado años. Tras revisar sus pertenencias, que la niña presentaba una resistencia extraña a las bendiciones y que durante el sacramento había sufrido convulsiones inexplicables. A pesar de que estas anotaciones podrían ser atribuidas a las supersticiones de la época, fueron el comienzo de un vínculo conflictivo entre la familia y su hija menor. La familia Vázquez mantuvo las apariencias frente a la sociedad potosina durante los primeros años de vida de María Soledad. Se presentaba a la niña en los encuentros sociales, ataviada con los trajes más finos que su situación económica le permitía, al igual que el resto de sus hermanos. No obstante, las personas que conocían bien a la familia empezaron a observar algunas particularidades en la conducta de la más pequeña. Soledad, María, tenía una inclinación al aislamiento que se oponía a la vivacidad habitual de los niños de su edad. Pasaba largos periodos callada, mirando con una intensidad inquietante que ponía incómodos tanto a visitantes como a familiares. La correspondencia privada entre doña brinda una mirada íntima a las preocupaciones familiares en este periodo Esperanza y su hermana,
quienes residen en la Ciudad de México. Doña Esperanza, en una carta que databa de enero del año 1846, escribía: «La niña manifiesta actitudes que contradicen cualquier entendimiento por parte de la madre. Se niega agresivamente a los intentos de acercamiento afectivo y exhibe una tendencia hacia la soledad que es casi patológica. Don Laureano dice que es una prueba divina, pero admito que a veces tengo un miedo que no puedo describir». Patricio, Ambrosio y Crisanto, los hermanos mayores de María Soledad, establecieron una relación ambivalente con su hermana menor. Los relatos que Joaquín Ramírez Castellanos, historiador local, recolectó décadas después y que investigó la historia de la familia en 1863, muestran que los hermanos reportaban vivencias perturbadoras asociadas con María Soledad. Patricio, el mayor, recordaba que a veces se despertaba en medio de la noche y veía a su hermana de pie al lado de su cama, mirándolo en silencio absoluto. La niña, cuando le preguntaba qué hacía allí, se alejaba en silencio. La instrucción de María Soledad se transformó en un reto que la familia no pudo solucionar de manera satisfactoria. En contraste con sus hermanos, que habían demostrado habilidades ordinarias para aprender, la pequeña mostraba una resistencia persistente a la enseñanza. Los preceptores que don Laureano contrataba renunciaban a sus trabajos después de cortos periodos, argumentando problemas que no describían con precisión. Don Fermín Aguirre, el último de estos educadores, dejó una nota explicativa que permanece en los archivos de la familia. La señorita María Soledad tiene notables habilidades intelectuales, pero muestra una resistencia intencionada a cualquier intento de formación religiosa o moral, lo que hace imposible el seguimiento de mi trabajo. En el invierno de 1849, cuando María Soledad tenía 7 años, se produjo un punto de inflexión en su vida familiar. El suceso documentado en él, el diario personal de Doña Esperanza, incluyó la aniquilación sistemática de todos los elementos religiosos que había en la habitación de la pequeña. Los crucifijos se encontraron quebrados, las estampas sagradas estaban sepultadas en el jardín, y el rosario de su abuela materna fue descubierto en la parte baja del pozo de la propiedad. La niña negó haber tomado parte en estos sucesos con una expresión de inocencia que perturbaba más cuando los padres le preguntaron a María Soledad sobre ellos. Cualquier confesión. Los sucesos se hicieron más frecuentes durante el mes subsiguiente. Los empleados de la hacienda empezaron a informar avistamientos nocturnos de una figura pequeña que vagaba por los campos en las horas más oscuras del alba. Estas historias, que se transmitían en susurros de familia a familia entre los agricultores, hablaban de una niña vestida de blanco que andaba descalza por los surcos, deteniéndose de vez en cuando para recoger objetos del suelo que después desaparecían sin razón aparente. Pese a que don Laureano, aunque desestimó estos testimonios como supersticiones de personas ignorantes, la regularidad y la persistencia de los relatos empezaron a crear un ambiente de inquietud en todo el inmueble. En la primavera de 1850, la situación llegó a un punto crítico. María Soledad, en un suceso que definió de manera definitiva su futuro dentro de la casa, tuvo lugar cuando la familia se preparaba para que el obispo de San Luis Potosí los visitara durante la Semana Santa. Ante la presencia de los invitados más destacados de la región, la niña experimentó, incluyendo al propio obispo, lo que los testigos describieron como una crisis de magnitud alarmante. De acuerdo con los testimonios, María Soledad empezó a gritar en lo que parecía ser una lengua desconocida, y su cuerpo se movía de maneras que los presentes interpretaron como sobrenaturales.
Se llevó a cabo un exorcismo improvisado por parte del obispo Monseñor Ignacio Morales y Pavón, aunque los resultados fueron adversos. La crisis de María Soledad se volvió más grave, hasta el extremo de necesitar la intervención de varios hombres para regular sus movimientos. El episodio terminó cuando la niña, en un instante de aparente lucidez, pronunció unas palabras dirigidas al obispo que los testigos se negaron a repetir en sus posteriores testimonios. Estas fueron caracterizadas como blasfemias de tal índole abominable que desafiaban todo entendimiento de la inocencia infantil. Los efectos de este acontecimiento fueron trágicos e instantáneos. Don Laureano recibió del obispo la recomendación de buscar asistencia especializada para su hija, sugiriendo la opción de ingresarla en un convento dedicado a casos difíciles. No obstante, la reputación de la familia había quedado sin remedio ensuciada. Los huéspedes abandonaron la hacienda esa misma noche y, en los días posteriores, don Laureano recibió numerosas cartas de familias amigas que, con discreción, se apartaban de compromisos sociales y mantenían a sus hijos alejados del contacto con María Soledad. La relación epistolar entre don Laureano y varios miembros del clero en el verano de 1850 muestra la angustia de un padre que observaba cómo su hija más pequeña hacía tambalear sus bases sociales y morales. El convento de la Merced, en Querétaro, se negó a aceptar a la niña después de enterarse de los pormenores del caso. El Hospicio de San Juan de Dios, ubicado en la capital del virreinato, también manifestó preocupaciones semejantes. Hasta las organizaciones más expertas en casos complicados mostraron resistencia a hacerse cargo de María Soledad, argumentando que sus métodos no eran adecuados para una circunstancia de tal grado de complejidad. En este lapso de tiempo, María Soledad estuvo recluida en una habitación del segundo piso de la vivienda principal, siempre bajo la vigilancia de Celestina Herrera, una mujer mayor que había trabajado para la familia por décadas. Los relatos de Celestina, compendiados por el cronista local años más tarde, aportan una visión singular acerca de la conducta de la niña durante estos meses de reclusión. La sirvienta dijo que María Soledad, la mayor parte del tiempo, estaba sentada al lado, a la ventana, mirando con una inquietante concentración el trabajo que realizaban los trabajadores en los campos. Cuando Celestina empezó a informar sobre la actuación rara de María Soledad en las horas de la noche, las cosas se pusieron todavía más difíciles. La niña, al parecer, sostenía charlas en voz baja con interlocutores invisibles, empleando un tono y un vocabulario que no coincidían con su edad. A veces, Celestina la veía dibujando patrones en el suelo con carbón, que la sirvienta no conseguía entender, pero le causaban un gran malestar. La decisión de don Laureano, que afectaría el futuro de su hija para siempre, se tomó en otoño de 1851. Los informes revelan que, después de haber consultado a varios médicos y consejeros espirituales de su tiempo, concluyó que María Soledad no era apta para la vida en una sociedad civilizada. Aunque era dolorosa para un padre, esta conclusión era la única solución posible frente a las circunstancias excepcionales que circundaban a la pequeña. En la documentación de aquel tiempo, el término inadoptable no era frecuente. Sin embargo, se repite en las cartas que don Laureano envió a las autoridades civiles y religiosas durante este período. El concepto parece hacer alusión a que la niña no tenía la capacidad de adaptarse a las reglas sociales y religiosas esenciales de su época, lo que la transformaba en un factor disruptivo que ponía en riesgo la estabilidad familiar y comunitaria. A pesar de ser informal, esta clasificación tenía consecuencias prácticas graves.
para lo que viene en el futuro de María Soledad. Cuando María Soledad cumplió 10 años, en enero de 1852, se concretó la decisión definitiva de don Laureano. Los documentos que se guardan en el archivo de la hacienda muestran que, en ese momento, la niña fue trasladada oficialmente a vivir en las habitaciones de los empleados, bajo el control directo de Tomás Cipriano Rodríguez, el capataz principal de la propiedad. Esta medida, que se presentó como temporal ante las autoridades locales, era en realidad una solución persistente ante el conflicto que había supuesto María Soledad para la familia a lo largo de 10 años. Los cuartos de los empleados se encontraban en la zona trasera de la propiedad principal, a unos 200 metros de distancia del hogar familiar, y entre ambos había una extensión de tierra dedicada al cultivo. Las familias campesinas que trabajaban en la hacienda se alojaban en edificaciones construidas con adobe simple y cubiertas con tejas de barro. Las condiciones de vida en esta zona eran notablemente distintas a las que María Soledad había. Famoso en la casa principal. Las habitaciones eran diminutas, con pisos de tierra compacta y ventanas muy pequeñas que aportaban poca luz natural durante el día. Tomás Cipriano, quien llevaba un registro básico de los sucesos en su área de responsabilidad, hizo un registro parcial del cambio que experimentó María Soledad en su nueva vida. De acuerdo con estas notas, la niña presentó al principio una resistencia pasiva a su nueva situación, rehusándose a involucrarse en las actividades de la comunidad y permaneciendo apartada de la interacción con las demás familias. María Soledad empezó a adaptarse de tal manera que sorprendió a sus observadores con el paso de las semanas. La adaptación de María Soledad a la vida con los trabajadores mostró rasgos de su personalidad que habían estado escondidos durante sus años en la casa principal. Fuera del entorno formal y de las expectativas sociales de su clase, la niña estableció vínculos que, a pesar de ser distintos, le ofrecían una estabilidad que nunca había vivido previamente. Las familias de campesinos que tenían menos influencia de las supersticiones religiosas de la clase alta, admitieron a María Soledad como una niña problemática, pero no necesariamente peligrosa. Las tareas que se le asignaron a María Soledad al principio eran sencillas y apropiadas para su edad, como recoger huevos, alimentar animales pequeños y ayudar a preparar comida para los trabajadores. No obstante, con el paso del tiempo, sus obligaciones se ampliaron para abarcar tareas que necesitaban habilidades particulares y mayor resistencia física. Las anotaciones de Tomás Cipriano revelan que María Soledad demostró una habilidad innata para la labor en el campo, adquiriendo capacidades que sobrepasaban lo habitual en una niña de su edad y condición social. La rutina cotidiana de María Soledad en su nueva vida empezaba antes del alba, cuando las campanas de la hacienda llamaban a los empleados para el primer turno del día, en contraste con su vida anterior, donde las mañanas se pasaban en oración. María Soledad, además de asistir a clases educativas y ser parte de actividades privadas, ahora también colaboraba en las tareas colectivas que sostenían la operación de la propiedad. A pesar de que al principio fue obligatoria, esta participación finalmente se transformó en algo que la niña parecía aceptar e incluso abrazar. A lo largo de los primeros meses de 1852, don Laureano realizó un seguimiento sutil del estado de su hija mediante informes periódicos que Tomás Cipriano le daba. 1. Cambio progresivo en el comportamiento de María Soledad, que causaba tanto alivio como inquietud a su padre. La infante había dejado de exhibir los comportamientos erráticos que la habían distinguido durante su estancia en la casa principal, pero también había asumido conductas y costumbres que, a la larga, la distanciaban de su origen noble.
El contacto entre María Soledad y su familia biológica disminuyó de manera gradual, hasta quedar limitado a encuentros formales y esporádicos. Los domingos, cuando las empleadas iban a misa en la capilla de la hacienda, y María Soledad se sentaba en los bancos traseros reservados para el personal de servicio, mientras su familia ocupaba los asientos privilegiados del frente. Estos encuentros, que eran observados con discreción por otros integrantes de la comunidad, mostraban la nueva dinámica familiar que se había instaurado después de la decisión de don Laureano. La evolución física de María Soledad en este lapso mostraba el estado de su nueva vida, la alimentación más y el trabajo en exteriores. Aunque fue simple, la constancia generó transformaciones significativas en su aspecto. La piel de su clase social, que era pálida, se oscureció por el sol, y sus manos adquirieron callosidades propias del trabajo manual. Estos cambios físicos representaban una transformación más radical que la distanciaba de manera ineludible de sus raíces aristocráticas. En su nuevo ambiente, las relaciones interpersonales de María Soledad se distinguían por una aceptación recíproca pragmática. Los hogares. Las trabajadoras, que ya estaban acostumbradas a ajustarse a situaciones difíciles, incorporaron a la niña en sus rutinas sin interrogar demasiado el motivo de su presencia con ellos. A pesar de no ser necesariamente cariñosa, esta aceptación le dio a María Soledad una sensación de pertenencia que había faltado en su vida previa. La educación de María Soledad en su nueva situación siguió lineamientos totalmente distintos a los que habían definido sus años iniciales. En vez de lecciones convencionales de escritura, lectura y doctrina religiosa, la niña aprendió habilidades prácticas vinculadas a la cría de animales, la agricultura y los métodos tradicionales de subsistencia en el campo. Esta educación informal, que se transmite fundamentalmente mediante la práctica y la observación, resultó ser más eficaz que los métodos académicos que habían sido ineficaces previamente. Los archivos de ese tiempo muestran que María Soledad adquirió destrezas extraordinarias en campos concretos del trabajo agrícola. Su habilidad por su capacidad de detectar enfermedades en animales y plantas, predecir cambios climáticos y ubicar fuentes de agua subterránea, se volvió una colaboradora importante para la comunidad laboral. Si bien estas habilidades podrían ser consideradas como el resultado de una observación atenta y una intuición desarrollada, algunos las vieron como expresiones de habilidades especiales que le daban un matiz enigmático a su personalidad. La condición de María Soledad se estabilizó en una situación que parecía ser una solución permanente. La pequeña había hallado su lugar en la jerarquía social de la finca, ocupando una posición singular que la diferenciaba tanto de los empleados normales como de los dueños. La posición intermedia que ocupaba le otorgaba algunos beneficios, como el acceso esporádico a la casa principal para labores concretas, pero al mismo tiempo la mantenía fuera del círculo social de su clase original. La correspondencia de don Laureano durante este lapso muestra una combinación de tristeza y alivio con respecto a el estado de su hija. En misivas enviadas a su cuñado en la Ciudad de México, manifestaba estar conforme con la solución práctica del problema que había supuesto María Soledad, aunque también admitía tener dudas acerca de si su elección era justa. No obstante, nunca se llevaron a cabo acciones específicas para modificar la situación de la niña, a pesar de estas reflexiones. El invierno de 1853 trajo sucesos que modificarían una vez más el equilibrio establecido en la hacienda San Jerónimo. Una falta de lluvias. La productividad de las cosechas había disminuido considerablemente debido a una larga duración. Al mismo tiempo,
que las enfermedades del ganado ponían en peligro la estabilidad económica de la propiedad. En estas difíciles situaciones, las capacidades particulares de María Soledad adquirieron una relevancia práctica que no se había previsto antes. La fuente de agua subterránea que posibilitó la preservación de los cultivos fundamentales en los meses más difíciles de la sequía fue hallada por María Soledad. Su habilidad para encontrar esta fuente rescató de manera literal la cosecha de ese año a través del uso de técnicas tradicionales que había aprendido de los trabajadores más veteranos. Este triunfo fortaleció su posición en la comunidad laboral y evidenció que su traslado a este grupo no había sido solamente una acción punitiva, sino también una determinación que había puesto de manifiesto habilidades ocultas. La intervención de María Soledad durante la crisis de sequía cambió ligeramente las actitudes hacia ella, tanto entre los miembros de la familia como entre los empleados. Principal. A pesar de que su posición social no se transformó oficialmente, surgió un respeto pragmático por sus capacidades que resultó en una mayor independencia y en responsabilidades más relevantes. Esta transformación fue una forma de reconocimiento que, a pesar de no ser el mismo que habría recibido como hija legítima de don Laureano, le otorgó a María Soledad una identidad individual dentro del entramado social de la hacienda. Los acontecimientos de la primavera de 1854 generaron nuevos factores de tensión en la vida, que era relativamente estable. María Soledad había establecido entre los empleados. La llegada del nuevo sacerdote, el padre Anselmo Gutiérrez, al curato local supuso un renacer de las regulaciones morales y religiosas que habían sido distintivas en la vida comunitaria de años previos. El padre Gutiérrez, quien era conocido por su ortodoxia estricta, empezó de inmediato a investigar las inusuales circunstancias que rodeaban la presencia de María Soledad entre los trabajadores. Las pesquisas del padre Gutiérrez se fundamentaron al principio en las anotaciones parroquiales que registraban el bautismo y los años iniciales de María Soledad. No obstante, sus investigaciones se ampliaron con rapidez para incluir declaraciones de los empleados en relación a la conducta y las acciones de la niña mientras estuvo con ellos. Estos testimonios, que se recopilaron a través de confesiones privadas, sacaron a la luz elementos de la vida de María Soledad que habían estado escondidos para la familia principal. Conforme a los reportes del padre Gutiérrez, María Soledad ha implementado una serie de prácticas que, a pesar de no ser necesariamente malignas, se distanciaban notablemente de las reglas religiosas establecidas. La pequeña había incorporado prácticas individuales que fusionaban aspectos de la fe católica con costumbres indígenas mantenidas en el seno de los trabajadores, generando una síntesis religiosa que el cura creía problemática y posiblemente herética. Dentro de estos rituales se incluían ceremonias privadas que tenían lugar en las fases concretas de la luna, en las cuales María Soledad empleaba elementos naturales, como hierbas, agua de manantial o piedras, para generar lo que los testigos describían como bendiciones para las cosechas. El padre Gutiérrez consideraba que, a pesar de que estas prácticas podían ser vistas como extensiones naturales de las costumbres agrícolas locales, eran expresiones de una espiritualidad extraviada que necesitaba corrección inmediata. En julio de 1854 tuvo lugar el enfrentamiento entre don Laureano y el padre Gutiérrez acerca del porvenir de María Soledad. El clérigo sostenía que si la niña seguía creciendo sin la adecuada supervisión religiosa, supondría un riesgo para su alma y también para toda la comunidad. Don Laureano, en contraposición, justificaba el arreglo vigente al destacar la estabilidad que había brindado
y las ventajas prácticas que María Soledad había evidenciado para la hacienda. Cuando el padre Gutiérrez, uno de estos dos hombres, aumentó la disputa entre las autoridades civiles y religiosas, advirtió que llevaría el caso a las autoridades diocesanas de mayor rango. Esta amenaza suponía que la investigación formal pudiera desembocar en la excomunión de don Laureano y en la confiscación de sus bienes por parte de la Iglesia. Don Laureano, confrontado con consecuencias tan graves, se vio forzado a reevaluar la situación de su hija. El padre Gutiérrez sugirió que María Soledad fuera trasladada a un convento dedicado a la rehabilitación de almas descarriadas, situado en las montañas zacatecanas. Este convento, que está a cargo de la Orden de las Hermanas del Perpetuo Socorro, había desarrollado procedimientos particulares para abordar casos que las autoridades eclesiásticas consideran problemáticos. La propuesta suponía una oportunidad para que María Soledad recibiera la corrección espiritual que, de acuerdo con el padre Gutiérrez, requería con urgencia. No obstante, el convento necesitaba un informe exhaustivo sobre la conducta y las circunstancias particulares de María Soledad. Confirmar su aceptación. El padre Gutiérrez tenía que elaborar esta documentación en conjunto con don Laureano, ofreciendo una explicación teológica y social del internamiento de la pequeña. Para elaborar estos documentos, se llevó a cabo una investigación minuciosa que sacó a la luz facetas de la vida de María Soledad que no se conocían antes. En el curso de la documentación, aparecieron testimonios de empleados que habían visto conductas concretas de María Soledad que no se habían reportado con anterioridad. Estos testimonios relataban situaciones en las que la niña había mostrado saberes sobre acontecimientos futuros vinculados con el clima, las cosechas y la salud de los animales. Los testigos, a pesar de que estos saberes podrían explicarse como producto de observaciones minuciosas y de la experiencia acumulada, los consideraban expresiones de habilidades extraordinarias. Una mujer de mediana edad que había trabajado como partera en la Remedios Sánchez López ofreció uno de los relatos más pormenorizados. Hacienda por décadas. De acuerdo con Remedios, María Soledad había vaticinado con precisión el resultado de múltiples partos complicados, incluyendo algunos en los que la experiencia médica del momento no brindaba expectativas de vida. Estas predicciones, hechas con una calma que chocaba con lo severas que eran las circunstancias, se habían cumplido de manera tan precisa que la partera las consideraba inexplicables. Las anotaciones elaboradas por el padre Gutiérrez también contenían observaciones acerca de las interacciones sociales de María Soledad en el seno de la comunidad laboral. La niña, a pesar de ser joven, había forjado una autoridad moral no oficial que trascendía sus aportes prácticos al campo de la agricultura. Los empleados la consultaban acerca de decisiones personales significativas, desde el matrimonio hasta inversiones de menor envergadura, en busca de consejos que consideraban más valiosos que los dados por sus propios parientes mayores. El padre Gutiérrez interpretaba esta autoridad informal como una fuente de preocupación, especialmente apoderamiento de las funciones que debían ser ejercidas por la autoridad eclesiástica. En su comunicación con el obispo de San Luis Potosí, el sacerdote manifestaba inquietudes acerca del surgimiento de una estructura de poder paralela dentro de la hacienda, enfocada en una niña que había sido marginada de las vías habituales para socializar moral y religiosamente. El estudio también mostró que María Soledad había creado una rutina individual de meditaciones y oraciones que se alejaba notablemente de las costumbres católicas convencionales. Estas sesiones, que se llevaban a cabo sobre todo en las horas del alba y el ocaso,
ocurrían en lugares determinados de la propiedad que la niña había escogido con base en criterios que no divulgaba. Los observadores describían estos encuentros como instantes de profunda concentración que hacían parecer a María Soledad en una condición de conciencia distinta. Como María, el contenido particular de estas oraciones personales se mantuvo en gran parte desconocido. Soledad hablaba con voz tan baja que no podía ser escuchada por aquellos que pudieran estar allí. No obstante, las acciones y gestos que acompañaban estas sesiones indicaban la inclusión de componentes rituales ajenos a la liturgia católica tradicional. El padre Gutiérrez obtuvo razones suplementarias para justificar la intervención correctiva gracias a esta desviación de las normas establecidas. Los preparativos para que María Soledad se mudara al convento zacatecano se volvieron más fuertes en septiembre de 1854. Don Laureano, a pesar de que no estaba dispuesto a separarse de su hija para siempre, admitía que las presiones de la Iglesia le impedían sostener el statu quo que había reinado en los años anteriores. La resolución de que María Soledad fuera enviada al convento era una solución que cumplía con las exigencias religiosas y que, además, daba una respuesta definitiva al problema que la pequeña había supuesto para la familia. No obstante, la respuesta de María Soledad, frente a los planes para su mudanza, introdujo dificultades no previstas. La niña, quien había demostrado una destacada adaptación a los cambios ocurridos previamente en su vida, evidenció por primera vez una resistencia activa y decidida. Esta resistencia no se manifestaba por medio de actitudes infantiles o rabietas, sino a través de una negativa silenciosa, pero rígida a colaborar con los preparativos requeridos para el viaje. La resistencia de María Soledad se expresó a través de formas sutiles pero eficaces, que frustraron los intentos de finalizar los preparativos para su salida. Los vestidos que se habían preparado para el viaje mostraban manchas o daños que no se podían explicar por accidentes. Los documentos requeridos para el traslado eran retirados temporalmente de los sitios en los que habían sido depositados, lo cual ocasionaba la demora de los trámites burocráticos. A pesar de ser incidentes menores, estos generaron un ambiente de tensión que dificultó el proceso de manera significativa. Cuando varios empleados de la hacienda empezaron a manifestar de manera discreta su desacuerdo con el traslado de María Soledad, el nivel de integración que la niña había conseguido en la comunidad trabajadora se evidenció a través de estas manifestaciones de apoyo, las cuales, si bien estaban moduladas con precaución para no tener enfrentamientos directos con don Laureano. Las declaraciones recopiladas durante este tiempo señalan que María Soledad había hallado en esta comunidad una apreciación y aceptación que se oponían de manera notable a su experiencia con la familia principal. Don Gutiérrez vio esta resistencia de la comunidad como una prueba más del riesgo que María Soledad suponía para el orden religioso y social establecido. En su análisis, la niña había generado una influencia que iba más allá de su edad y estatus social, formando lealtades que competían con las estructuras tradicionales de autoridad. Esta interpretación confirmó su creencia acerca de que era urgente apartar a María Soledad del entorno que había facilitado el surgimiento de estas influencias negativas. Los sucesos. En la primera semana de octubre de 1854, ocurrieron sucesos decisivos que determinarían el destino de María Soledad. Con el fin de examinar la situación de manera personal y organizar lo último para que la niña sea trasladada al convento, el padre Gutiérrez había planeado una visita pastoral especial. Esta visita tuvo lugar al mismo tiempo que se descubría
un acontecimiento que alteraría de manera permanente la visión acerca de María Soledad y su posición en la hacienda. Tomás, en la madrugada del 3 de octubre. Cipriano halló a la niña en el campo mayor, envuelta por todos los animales de la finca, que habían dejado sus establos y corrales para crear un círculo ideal en torno a ella. Los animales se quedaban quietos como si estuvieran hipnotizados, mientras María Soledad yacía en el centro con los ojos cerrados pero respirando de manera normal. Los animales se esparcieron de inmediato cuando Tomás se aproximó, y María Soledad despertó como si nada hubiera pasado, desmintiendo todo conocimiento del acontecimiento. El padre Gutiérrez llegó en esa misma tarde y, después de oír lo que Tomás Cipriano había testificado, afirmó que había visto suficiente evidencia para tomar medidas drásticas. No obstante, el grupo, que estaba compuesto por el sacerdote don Laureano y 2 ayudantes, se dirigió a las habitaciones de los empleados con la intención de recoger a María Soledad, pero no pudieron encontrarla porque ya no estaba allí. Una pesquisa minuciosa de toda la propiedad no encontró ninguna pista sobre la niña, aunque varios testigos la habían visto en el área apenas unas horas antes. Los empleados, a quienes se interrogó individualmente, negaron saber dónde estaba y guardaron un silencio colectivo que frustraba cualquier intento de conseguir información. La búsqueda, que duró 3 días enteros, incluyó a las autoridades locales que don Laureano había convocado discretamente, además del personal de la hacienda. Se inspeccionaron pozos vacíos, ruinas de edificaciones, cuevas y cada parte de la amplia propiedad, sin hallar prueba alguna acerca del lugar donde se encontraba María Soledad. Los perros de caza, que por lo general eran eficaces para encontrar personas desaparecidas, se desorientaban de manera constante en el mismo lugar del campo principal donde había tenido lugar el incidente con los animales. María Soledad reapareció el 4.º día, de manera tan repentina como había desaparecido. La encontraron a primera hora de la mañana en su cama habitual, durmiendo plácidamente, como si no hubiera estado ausente nunca. La niña declaró que no recordaba cuando la interrogaron acerca de su desaparición. Nada fuera de lo común, insistiendo en que había estado durmiendo las noches previas. El padre Gutiérrez, por supuesto, consideró esta explicación como una prueba concluyente de la urgencia de una intervención inmediata y rigurosa. No obstante, antes de que se pudieran aplicar nuevas disposiciones, María Soledad tomó una decisión que dejó a todos los involucrados atónitos. Anunció que estaba preparada para partir durante la cena comunitaria del 5 de octubre y se acercó a don Laureano con tranquilidad. Hacia el convento, aunque bajo sus propias condiciones. Afirmó que iría de manera voluntaria, pero que nadie de la hacienda debía acompañarla ni comunicarse con ella después. Esta proposición, a pesar de ser poco común, fue aceptada de inmediato por don Laureano y el padre Gutiérrez, quienes la consideraron una solución ventajosa e imprevista para una situación que había sobrepasado su control. Caminando sola por el sendero que llevaba a la vía principal, María Soledad se marchó al amanecer del 7 de octubre de 1854. Los trabajadores se agruparon de manera discreta para presenciar su partida, guardando un silencio respetuoso que contrastaba con la aparente indiferencia de la familia principal. De acuerdo con los registros guardados, la última ocasión en que María Soledad Vázquez Morales fue vista por alguien en la Hacienda San Jerónimo fue esta. El convento de Zacatecas no tiene ningún registro sobre su arribo, y las investigaciones posteriores nunca pudieron determinar qué sucedió con ella después de esa mañana de octubre. En los años siguientes,
La hacienda San Jerónimo experimentó una prosperidad extraordinaria, con cosechas sobresalientes y un aumento económico que afianzó a don Laureano como uno de los terratenientes más prósperos de la zona. No obstante, aquellos que tenían conocimiento de la historia completa de María Soledad se dieron cuenta de que este bienestar venía acompañado por un silencio ininterrumpido acerca de los sucesos ocurridos en 1854. Los documentos oficiales fueron alterados para borrar cualquier mención de la niña, y la familia nunca volvió a hablar de ella. Alude a su existencia. Los documentos vinculados con el caso se perdieron por completo en 1868, cuando un incendio destruyó parcialmente los archivos de la municipalidad, dejando solo pequeños fragmentos de una historia que probablemente no debió ser preservada. Sí,